Despiertas y antes de poner los pies en el suelo ya tienes el celular en la mano. Correos, noticias, mensajes, una avalancha de pendientes. Corres todo el día, de reunión en reunión, de tarea en tarea. Y al llegar la noche, agotado, te haces una pregunta incómoda. ¿Todo esto para qué? Vivimos más conectados que nunca y a la vez más vacíos, con más cosas y menos sentido, con la agenda llena y el alma en blanco. Es la enfermedad silenciosa de nuestra época, la prisa sin propósito. Pero hay algo que nadie te dijo. En una pequeña isla de Japón hay ancianos de más de 100 años que viven sin esa prisa, sin esa angustia y con una alegría serena que a nosotros se nos escapa. No tienen más que nosotros, tienen algo distinto. Tienen una palabra para la razón de levantarse cada mañana. La llaman Ikigai. Hola, bienvenidos a Microaprendizajes, el podcast donde transformamos grandes ideas en pequeños pasos que puedes aplicar desde hoy. Soy Denis Toledo y hoy vamos a cerrar nuestro bloque sobre el cuerpo y el bienestar con un tema que en el mundo acelerado de hoy es más urgente que nunca. Vamos a explorar Ikigai, de Héctor García y Francesc Miralles, un libro que ha inspirado a millones de personas a buscar eso que los japoneses llaman la razón de ser. Y vamos a verlo no como una curiosidad cultural bonita, sino como lo que de verdad es, un antídoto contra la prisa, el agotamiento y el vacío de nuestro tiempo. El libro lo escribieron dos españoles, Héctor García y Francesc Miralles, fascinados por la cultura japonesa. Héctor, de hecho, vive en Japón desde hace años, y para escribir este libro hicieron algo más que leer. Viajaron a Okinawa, una isla al sur de Japón conocida en todo el mundo por una razón asombrosa. Es uno de los lugares con mayor concentración de personas centenarias del planeta, gente que pasa de los 100 años, activa, lúcida y feliz. Los autores fueron hasta allá, a un pueblito llamado Ogimi, la aldea de los más longevos, y entrevistaron a sus ancianos. Querían descubrir su secreto, y lo que encontraron es el corazón de este libro, publicado en 2016 y traducido a más de 60 idiomas. La palabra Ikigai combina dos términos japoneses, Iki, que significa vida, y Gai, que significa valor o aquello que vale la pena. El Ikigai es, literalmente, aquello que hace que tu vida valga la pena, eso que te hace saltar de la cama por la mañana con ganas. Los japoneses creen que todos tenemos uno, aunque muchos no lo hayamos encontrado todavía. Y aquí está lo interesante para nosotros, hoy. Mientras en Occidente buscamos la felicidad en lo grande, en el éxito, en el consumo, en la próxima meta, estos ancianos la encontraron en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo cercano. Y vivieron más años y más felices que casi cualquiera de nosotros. Vamos a entender por qué en 3 ideas. 3 ideas para hoy. Primero, los 4 círculos del Ikigai. Una brújula para encontrar tu razón de ser, más allá de la moda de los test de internet. Segundo, la paradoja de Okinawa. Cómo vivir más y mejor, sin prisa, en un mundo que glorifica la velocidad. Y tercero, el secreto está en lo pequeño, el arte de fluir, de estar presente y de cuidar los vínculos reales en una era de pantallas. Y al final, mi lectura honesta, conectando el Ikigai con algo profundo que ya vimos en este podcast. Vamos. La primera idea es la más conocida del Ikigai y probablemente la has visto en internet. Ese diagrama de 4 círculos que se cruzan. Vamos a entenderlo bien porque casi siempre se malinterpreta. Los 4 círculos son 4 preguntas sobre tu vida. La primera, ¿qué amas? Aquello que te apasiona, que te hace perder la noción del tiempo. La segunda, ¿en qué eres bueno? Tus talentos, tus habilidades, eso que se te da naturalmente bien. La tercera, ¿qué necesita el mundo? Aquello con lo que puedes contribuir,
ayudar, aportar algo a los demás. Y la cuarta, ¿por qué te pueden pagar? Aquello que tiene un valor que otros reconocen económicamente. La idea es que tu Ikigai está en el centro, donde los 4 círculos se cruzan, donde lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y lo que te da sustento se encuentran. Ese punto de encuentro es tu razón de ser. Pero aquí viene el matiz importante, el que casi nadie te dice. En internet, este diagrama se volvió una especie de test para encontrar el trabajo perfecto, como si el Ikigai fuera una fórmula para conseguir el empleo ideal. Y eso, según el espíritu original japonés, es un malentendido. Para los ancianos de Okinawa, el Ikigai no es necesariamente su trabajo, ni una gran misión grandiosa. Para muchos de ellos, su Ikigai es cuidar su huerto, ver crecer a sus nietos, saludar a sus amigos cada mañana. El Ikigai no es un destino profesional que alcanzas, es una brújula de sentido que orienta tu vida cotidiana. No tienes que renunciar a todo para encontrarlo. A veces solo tienes que mirar, con otros ojos, lo que ya tienes. Y en el mundo de hoy, esta distinción es liberadora, porque vivimos presionados por encontrar la pasión perfecta, la carrera soñada, el propósito épico que justifique nuestra existencia en redes sociales. El Ikigai nos dice, relájate. Tu razón de ser no tiene que ser espectacular, tiene que ser verdadera. Andrea, nuestra conocida emprendedora, vivió este malentendido en carne propia. Llevaba un tiempo angustiada, sintiendo que su negocio, aunque le iba bien, no era su gran pasión, su Ikigai definitivo. Había leído sobre el tema en internet y se había convencido de que debía existir algún emprendimiento mágico, perfecto, que cruzara los 4 círculos a la perfección, y vivía frustrada porque no lo encontraba. Cuando platicamos del libro de verdad, no de la versión de internet, Andrea cambió la mirada. Se dio cuenta de que su Ikigai no era un negocio futuro y perfecto, sino algo que ya estaba presente en su vida, la satisfacción de resolverle problemas reales a sus clientes, de emplear a varias personas que dependían de ella, de hacer su trabajo con honestidad. No tenía que buscar otra cosa, tenía que valorar con otros ojos lo que ya hacía. Me dijo algo lindo. Dejé de buscar mi propósito en un lugar lejano y empecé a verlo en lo que ya tengo entre las manos. Eso es exactamente lo que enseñan los ancianos de Okinawa. La segunda idea es la que más me hace pensar sobre el mundo en que vivimos. Es la paradoja de Okinawa. Estos ancianos viven más que casi cualquier persona en el planeta y lo hacen sin la prisa, sin el estrés, sin la ansiedad que define nuestras vidas modernas. ¿Cómo es posible? Los autores encontraron varios factores. Una alimentación sencilla y moderada, sí. Actividad física suave y constante, también. Pero lo más revelador no es físico. Es algo más profundo, que tiene que ver con cómo viven, con cómo se relacionan y con para qué se levantan. Primero, el propósito que no se jubila. En japonés, de hecho, no existe una palabra exacta para jubilación en nuestro sentido, de dejar de hacer y retirarse a no hacer nada. Los ancianos de Okinawa siguen activos, con su huerto, su oficio, su comunidad, hasta el final. Tienen siempre una razón para levantarse. Y los estudios que cita el libro muestran algo contundente. Las personas con un propósito claro viven más años y enferman menos. El Ikigai, literalmente, alarga la vida. Segundo, la comunidad. En Okinawa existe algo llamado moai, que son grupos de amigos que se acompañan durante toda la vida, que se apoyan en lo económico y en lo emocional, que se ven seguido,
que no se sienten solos jamás. En un mundo donde la soledad se ha vuelto una epidemia, donde tenemos miles de contactos digitales y casi ningún amigo de verdad, estos ancianos tienen vínculos reales, presentes, de toda la vida. Y eso, según la ciencia, protege la salud tanto como dejar de fumar. Y tercero, la ausencia de prisa. Los habitantes de Okinawa viven a un ritmo distinto, hacen las cosas con calma, con presencia, sin la urgencia permanente que nos consume. Y aquí está el contraste brutal con nuestro mundo. Vivimos en lo que hoy llaman un entorno buka y bani, volátil, incierto, complejo, ansioso, frágil. Un mundo hiperdigital, acelerado, donde la prisa es una medalla y el descanso una culpa. Y nos preguntamos por qué estamos agotados, ansiosos, vacíos. Los ancianos de Okinawa son la respuesta viva a esa pregunta. Hacen exactamente lo contrario y viven más y mejor. Don Roberto, nuestro veterano de planta, conectó profundamente con esta idea, porque él mismo se acercaba a la edad del retiro y le tenía miedo. Sentía que jubilarse era empezar a apagarse, dejar de ser útil, sentarse a esperar el final. Le angustiaba. Cuando le conté de Okinawa, de los ancianos que nunca dejan de tener un para qué, algo cambió en él. Entendió que el retiro no tenía que ser el fin de su propósito, sino el comienzo de uno nuevo. Empezó a planear no un retiro a no hacer nada, sino una nueva etapa. Enseñar su oficio a los jóvenes de la planta, cultivar el pequeño terreno que siempre quiso atender, retomar amistades que había descuidado por el trabajo. Me dijo con una claridad que me conmovió: yo creía que ya había dado todo lo que tenía que dar, y resulta que solo tengo que dar lo que viene de otra forma. Eso es Ikigai. La certeza de que mientras tengamos una razón para levantarnos, la vida sigue teniendo sentido, sin importar la edad. Y llegamos a la tercera idea, la más práctica, la que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Si el Ikigai no está en lo grande, sino en lo pequeño, entonces el secreto es aprender a habitar bien esos pequeños momentos. Y aquí el libro nos da una herramienta poderosa: el arte de fluir. Fluir, o el estado de flow, es ese estado en el que te concentras tan plenamente en lo que haces que el tiempo desaparece. Te pasa cuando estás absorto en algo que amas: tocar un instrumento, escribir, cocinar, trabajar la madera, pintar. El mundo se detiene, las preocupaciones se callan y solo existe lo que tienes entre las manos. Los autores señalan que ese estado de flow es una de las llaves del Ikigai. Las personas con propósito encuentran maneras de fluir todos los días. Y aquí está el contraste con nuestro mundo. El flow requiere atención plena, concentración, presencia. Y nuestra época está diseñada para lo contrario, para la distracción permanente, para la interrupción constante, para saltar de una pantalla a otra cada pocos segundos. Las notificaciones, las redes, el scroll infinito son exactamente lo opuesto al flow. Nos roban la capacidad de estar presentes, y sin presencia no hay Ikigai posible. Para hablar de esto, quiero compartirles algo muy personal. Quiero hablarles de mi papá. Mi papá se llama Enrique, tiene 80 años y trabajó toda su vida en un oficio noble: el enderezado y la pintura de automóviles. Desde que yo tengo memoria, tuvo su taller, y desde que yo tengo memoria, lo vi hacer algo que solo con los años entendí en toda su profundidad. Mi papá no trabajaba solo por el sustento, trabajaba por hacer las cosas bien. Había en él un orgullo callado por el trabajo bien hecho, por entregar un acabado del que pudiera sentirse satisfecho, y tenía un sello que lo definía entero. Cuando un carro llegaba golpeado, a él nunca le gustó tomar el atajo de rellenar el golpe con masilla, con material, para salir del paso. No, mi papá corregía la lámina,
Trabajaba el metal hasta dejarlo bien, por dentro, para que el acabado fuera de verdad profesional, no una apariencia que tarde o temprano se notaría. Hacía las cosas bien donde nadie las vería, no solo donde se lucían. ¿Y saben qué? Esa forma de trabajar es exactamente el flow y el ikigai de los que habla este libro. Mi papá lijaba con una dedicación y una calma que yo, de niño, no comprendía. Se le iban las horas en el taller sin sentirlas, porque estaba entregado, presente, completo en lo que hacía. No miraba el reloj, no hacía las cosas con prisa. Cada carro que salía de sus manos llevaba su firma invisible, la de alguien que amaba hacer bien su oficio. Hay una pieza que para mí lo dice todo. Allá por 1993, mi papá restauró un Chevrolet Fleetmaster del año 1948, un carro clásico, de los hermosos, y lo dejó como una obra de arte. Ese carro, más de 30 años después, todavía lo conserva. Sigue siendo motivo de admiración de todo el que lo ve, porque no es solo un carro restaurado, es el trabajo de mi papá convertido en arte. Es la prueba, rodante y brillante, de lo que pasa cuando alguien hace lo que ama con todo el corazón. Y aquí viene lo que más me conmueve y lo que conecta con todo lo que dijimos de Okinawa. Mi papá ya se retiró del taller formal, del negocio, pero no se retiró de su ikigai. A sus 80 años sigue atendiendo su taller para sus propias cosas. Un ajuste por aquí, un detalle por allá, siempre haciendo algo con sus manos, siempre cuidando sus carros. No se sentó a esperar. Encontró, como los ancianos de Okinawa, la manera de que su propósito nunca se jubilara. Mi papá es, como digo yo, la paz caminando. Una serenidad que se nota apenas entra a un lugar. Y por muchos años yo me preguntaba de dónde venía esa paz. Hoy lo entiendo. Viene de una vida vivida con propósito, de un trabajo hecho con amor, de la satisfacción honda de saber que siempre hizo las cosas bien. Mi papá no leyó este libro japonés, no le hizo falta. Lleva 80 años viviendo su ikigai, con una lija en la mano y una calma en el alma. Y yo no podría estar más orgulloso de tener ese ejemplo en casa. Mi lectura honesta sobre este libro. Lo primero es cerrar el círculo de este bloque. En el episodio anterior con Matthew Walker hablamos del sueño, del descanso del cuerpo. Hoy, con el Ikigai, hablamos de otra forma de descanso, más profunda, el descanso del alma. Porque una persona con un propósito claro, que vive sin prisa y con presencia, descansa de una manera que ninguna almohada puede dar. Los dos libros, juntos, nos dicen lo mismo. En un mundo que glorifica la prisa y el agotamiento, desacelerar no es pereza, es sabiduría, es salud. Es quizás el secreto de una vida larga y plena. Y hay una conexión todavía más profunda con uno de los episodios que más me ha marcado, el de Viktor Frankl, el sobreviviente de los campos de concentración. Frankl nos dejó una frase inmortal: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El Ikigai es exactamente ese porqué, pero hecho práctica cotidiana, hecho cultura, hecho forma de vida japonesa. Frankl lo descubrió en el infierno, los okinawenses lo viven en la calma, pero es la misma verdad, el sentido es lo que sostiene la vida. Si lo vemos desde el triángulo del éxito integral, el Ikigai aporta algo que las tres aristas necesitan: dirección. ¿De qué sirve tener inteligencia emocional, principios sólidos y buen pensamiento crítico si no sabes hacia dónde apuntar todo eso? El Ikigai es el norte de la brújula, el para qué que le da sentido a todas las demás herramientas que hemos visto en este podcast. Ahora un matiz honesto, porque te respeto. Algunos críticos han señalado que este libro occidentaliza un poco el concepto, que lo simplifica,
que el famoso diagrama de los 4 círculos en realidad no es japonés tradicional, sino una adaptación occidental posterior. Y es justo decirlo, pero en mi opinión, eso no le quita valor. Al contrario, el libro funciona como un puente hermoso entre la sabiduría oriental y nuestra necesidad occidental de encontrar sentido. Tómalo como una invitación, no como un manual rígido. Lo que más me llevo es esto. En un mundo que nos grita que necesitamos más rápido, más grande, el Ikigai nos susurra lo contrario, que la vida plena no está en lo que acumulas, sino en lo que amas, en cómo estás presente y en a quién acompañas. Y que esa vida, esa de los ancianos de Okinawa, está más cerca y es más sencilla de lo que la prisa nos deja ver. Si tuviera que resumirte este episodio: 1. Tu Ikigai está donde se cruzan lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Pero no es un test para el trabajo perfecto, es una brújula de sentido para tu vida cotidiana. No tienes que buscarlo lejos, muchas veces ya está en lo que tienes entre las manos. 2. Los ancianos más longevos del mundo viven sin prisa, con un propósito que nunca se jubila y con vínculos reales de toda la vida. En un mundo acelerado, ansioso y digital, ellos hacen lo contrario y viven más y mejor. Su secreto no es físico, es tener siempre una razón para levantarse y gente con quien compartirla. Y 3. El secreto está en lo pequeño, en el arte de fluir, de estar plenamente presente en lo que haces, de cuidar los vínculos reales por encima de las pantallas. Como mi papá Enrique y su lija, hacer lo que amas, con presencia y con amor, hasta convertir el trabajo en arte. La acción de hoy tiene 2 partes pequeñas pero poderosas. Primero, esta semana identifica un momento de flow en tu día, una actividad, por pequeña que sea, que ames hacer y que te haga perder la noción del tiempo, y protégela. Dedícale al menos 15 minutos al día, sin celular, sin interrupciones, con presencia total. Puede ser cocinar, leer, caminar, tocar música, lo que sea tuyo. Ese es tu entrenamiento de Ikigai. Y segundo, retoma un vínculo real. Esta semana llama o visita en persona o por voz, no por mensaje de texto, a alguien que aprecias y que has tenido descuidado. Una conversación de verdad. Tu pequeño Moai. ¿Cómo saber si funcionó? Si al final de la semana tuviste aunque sea 3 momentos de presencia plena, sin pantalla, haciendo algo que amas y una conversación real que te llenó el corazón, ya empezaste a vivir tu Ikigai. No hace falta más. El propósito no se encuentra de golpe, se construye con estos pequeños momentos día a día. Te confieso que este libro me tocó de una manera particular y creo que ya entiendes por qué. Porque yo soy, por naturaleza y por profesión, una persona de hacer, de lograr, de avanzar. Llevo más de 20 años en el mundo de la gestión, midiendo, optimizando, persiguiendo resultados. Y a veces, entre tanta prisa, se me olvida algo que mi papá, sin decir una sola palabra, me enseñó toda la vida. Que la verdadera plenitud no está en cuánto corres, sino en cuánto amor le pones a lo que haces, y en la paz de saber que lo hiciste bien. Mi papá encontró su Ikigai en una lija, en una lámina bien trabajada, en un carro convertido en arte, y a sus 80 años sigue siendo la paz caminando. Ojalá todos encontremos eso, un oficio, una pasión, una causa que hagamos con tanto amor que el tiempo desaparezca y que a los 80 años nos tenga, todavía, levantándonos cada mañana con una razón. Eso, y no la prisa, es lo que hace que una vida valga la pena. A veces, entre tantas metas, se me olvida mirar a mis hijas jugar sin pensar en el siguiente pendiente, o saborear un café sin revisar el teléfono. Este libro y el ejemplo de mi papá son como una palmada suave en el hombro que me dice: Denis,
no te pierdas la vida por estar ocupado viviéndola. Con este episodio cerramos nuestro bloque dedicado al cuerpo, la energía y el bienestar. Hablamos del descanso y hablamos del propósito. Y ahora vamos a abrir un bloque nuevo sobre un tema que a todos nos toca y que muchas veces evitamos: el dinero. Porque tener un Ikigai es hermoso, pero sostenerlo en el mundo real también requiere medios. En el próximo episodio vamos a explorar uno de los libros de educación financiera más influyentes de todos los tiempos: Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Un libro que cambia para siempre la forma en que ves el dinero, el trabajo y la libertad. Te espero. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Recuerda, los grandes cambios empiezan con pequeños aprendizajes. Si este contenido te aportó algo, compártelo con tu familia, tus amigos, con quien tú quieras. Tal vez hay alguien que necesite escuchar exactamente esto hoy. También encuentras más reflexiones y contenido en denistoledo.com. Soy Denis Toledo y esto fue Microaprendizajes. Hasta la próxima.